Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz todo. Espero que estén de maravilla, que hayan pasado unas excelentes fechas y que hayan recargado energías para empezar este año que viene con todo. Yo como buena auditora, ya comprenderán, y luego auditorías del sistema financiero, ya no puedo con las ojeras. Estamos en nuestro punto más álgido de trabajo, pero bueno, es parte les decía yo a mi familia, justo en las fiestas decembrinas, le digo, esto es la calma antes de la tormenta, ¿no? Y ustedes también, si están en áreas de cumplimiento, pues también están en ese pesar de estar contestando requerimientos y demás temas de auditoría. Entonces, saben de lo que hablo. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el primer webinar que vamos a tener este año. Déjenme, empiezo a compartir pantalla. Avísenme, por favor, cuando puedan ver mi pantalla para quedarme tranquila con ese tema. Ok, gracias. Ya me confirmaron por acá que se puede ver. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Fíjense, hablando de los temas que nos atañen desde la parte de cumplimiento, hemos venido platicando en varias sesiones, pues que no nos basta en muchas ocasiones con saber únicamente de temas de prevención de lavado de dinero. Pausa. No me he presentado para los que no me conozcan. Alondra de la Garza, a sus órdenes. Soy gerente de Business Advisory Services, particularmente en el área de prevención de lavado de dinero. Tengo alrededor de 16 años ya dedicándome a este tema, casi 11 años dentro de la firma en temas de prevención de lavado de dinero. Y pues bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Les decía yo entonces, ¿verdad? Que no nos basta con saber únicamente temas de PLD, ¿sí? No sé si se acuerdan o si alguno de ustedes participó en uno de los, no fue el primero, probablemente fue el segundo webinar que empezamos a dar el año pasado. Y uno de estos webinars era, oye, pues para ser oficial de cumplimiento, ¿te basta con saber de prevención de lavado? ¿Te basta con saber de temas de financiamiento al terrorismo? Y platicábamos en esa sesión, pues que definitivamente no. No nos basta con saber únicamente temas de PLD, hay que conocer un poquito más, ¿no? Y parte de lo que platicábamos, centrándonos del lado derecho de la pantalla, en la parte superior, pues hablábamos y recordábamos que el lavado de dinero en sí mismo, pues es un delito secundario, ¿sí? Es un delito que para que aparezca necesita de tener previamente un delito que es el que nos da las ganancias ilegales, los delitos previos, predicados, subyacentes, como sea que les llamemos, ¿no? Y entonces platicábamos entrando un poco más en detalle que tú desde tu labor de cumplimiento o los que nos dediquemos a esto, resulta que cuando tienes que detectar, por ejemplo, inusualidades, es decir, las cosas extrañas que hace tu cliente, tu usuario, tu socio, según sea el caso, y si analizamos la definición de inusualidad, la definición de inusualidad me dice que son actos, conductas, hechos, operaciones, etcétera, que pudiesen actualizar los supuestos de lavado de dinero de financiamiento al terrorismo. Y entonces ligamos el hecho de que me preocupan los delitos previos, pero también ligamos aquí un tema importante. Yo no soy experto en delitos previos, porque los delitos previos, cuando hablamos de todos estos delitos que generan ganancias ilegales, pues estamos hablando de un abanico enorme, ¿sí? Y platicábamos un poco, pues que como delitos previos podemos encontrar que es el narcotráfico, que es la evasión fiscal, la trata de personas, el tema este de robo de hidrocarburos, la corrupción, tráfico de vida silvestre, tráfico de migrantes, secuestros, ciberdelitos, extorsiones, en fin, hay un universo de delitos que nos generan ganancias ilegales, ¿sí? Y vamos retomando todo lo que hemos platicado ya en sesiones y en webinars anteriores. Platicábamos también de la Evaluación Nacional de Riesgos y uno de los tres grandes problemas, o más bien, los tres grandes problemas, amenazas, vulnerabilidades y demás que se mencionan ahí, por las cuales el lavado de dinero sigue imperando y sigue siendo algo fácil de cometerse dentro de nuestro país, decía, número uno, por el crimen organizado, y aquí hablamos de estos delitos previos justamente, la cantidad de dinero que genera el crimen organizado, o sea, estos recursos ilegales que serán objeto de lavado, y la parte de la corrupción, que al final del día la corrupción es un motor para que esto siga funcionando. Permítanme hacer un paréntesis de esto,
dejando un poquito de lado el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la trata de personas, los flujos financieros, pero quiero que vean la parte de la corrupción de esta manera. Creo que todos vimos el relajo tan brutal que se vivió ayer en nuestro país, particularmente en Sinaloa. ¿Hay alguien aquí de Sinaloa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es lamentable lo que sucedió. Pero bueno, yo no voy a hablar puntualmente de Sinaloa, voy a hablar de lo que sucedió también en Ciudad Juárez, que estoy segura que también todos lo vieron. Que queda de manifiesto cuando vemos en primera instancia, el 1 de enero, todo lo que sucedía dentro del penal del Cerezo aquí en Ciudad Juárez. Y veíamos que, no sé si vieron las imágenes de la celda, donde estaba, por ejemplo, el Neto, este famoso delincuente que fue abatido. Y era como una habitación de hotel. O sea, tenía tina de baño. Yo no tengo tina de baño en mi casa. O sea, tenía tina de baño, tenía unas pantallas, tenían unas salas increíbles y dices, estamos hablando de una cárcel. Y entonces, digo, ligando estos tres factores, delincuencia organizada, dinero producido por el crimen organizado y la corrupción, claro que es fenomenal ser un delincuente en un país donde la corrupción impera. Explícame cómo puedes llegar a la cárcel a tener esa clase de comodidades. Es muy sencillo, porque hay corrupción, porque puedes pagarlo y porque hay quien acepta, ¿sí? Entonces, vemos que es como un círculo vicioso terrible, ¿no? Y entonces, hablando de esta parte de comprender los delitos previos, nos damos cuenta que algo que no permite que se acabe el lavado de dinero, el crimen organizado, es que no le damos duro a la parte de la economía del crimen organizado. Vean también lo que sucedió, por ejemplo, ahora sí, ayer en Sinaloa, que no es la primera vez, lo vimos con el primer jueves negro, ¿no? Porque ya van 2 jueves negros de Ovidio. Y entonces vemos que tienen un dineral espantoso, el crimen organizado. Ovidio, probablemente, no lo sé, vaya a la cárcel, no sé si aquí, no sé si lo manden a Estados Unidos, pero lo quitan a él y surgen otros, y van a quitar a los otros y siguen surgiendo. ¿Por qué? Porque no le pegan a las estructuras económicas del crimen organizado. Si el crimen organizado sigue teniendo este nivel de estructura económica, van a poder seguir haciendo lo que sea, con independencia de los líderes. Y yo siempre les digo que veamos al crimen organizado como una empresa, y véanlo así. Tú en una empresa quitas al CEO, quitas al director general, la empresa sigue. O sea, no importa. A lo mejor hay cambios, a lo mejor hay reestructuras, a lo mejor bajas o altas en la empresa, pero la empresa sigue. No importa que quites al director general, no importa que entren o se muevan nuevos socios o accionistas. Más o menos algo similar vemos con el crimen organizado. Qué padre que están deteniendo a las cabezas. ¿A qué hora les vamos a quitar dinero? ¿Sí? Y entonces vemos justamente cuando hablamos de los delitos previos, y ahora sí vuelvo al tema, tú como oficial de cumplimiento, tú como persona encargada de cumplimiento, ¿cómo vas a detectar cuando un dinero, un recurso, proviene de alguna actividad ilegal si no sabes ni cómo funcionan esos delitos previos? Si no entendemos cómo se gesta, por ejemplo, el narcotráfico, la trata, el tráfico de migrantes, el fraude, o sea, no vas a detectar las señales de alerta porque no sabes qué indicadores tienen, no sabes qué características puntuales tienen. Luego entonces nos hace sentido que no a últimas fechas, ya lo han venido haciendo nuestras autoridades y Gafi desde hace algunos años, pero digamos que ahorita se intensificó un poco más en los últimos años. ¿Qué ha hecho la comisión, qué ha hecho la UIF, qué ha hecho Gafi? Darnos guías. Oye, pues sí, yo quiero que detectes cuando algún recurso provenga, por ejemplo, de la trata de personas, pero ¿cómo lo vas a hacer si no sabes cómo funciona la trata? Ah, bueno, te doy una guía. ¿Para qué? Para que te orientes, ¿para qué? Para que puedas detectar esas señales, características de cómo funcionan estos delitos, por ejemplo, y entonces detectes cuando alguno de tus usuarios, clientes, socios, pudiera estar relacionado con este tipo de delitos o pudiera ser una víctima, ¿no? La guía sobre la trata de personas nos habla también de las víctimas de trata, ¿no? Y entonces, de eso se trata, de poder comprender estos delitos previos que al final del día, pues no somos expertos en eso.
Hemos ido trabajando mucho en volvernos expertos en temas de PLD. Hemos trabajado mucho en certificarnos y demás, y entonces la tarea se vuelve titánica cuando comprendemos que además hay que conocer cómo se gestan los delitos previos, si no jamás te vas a dar cuenta de esas señales de alerta, ¿sí? Y entonces, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a platicar un poco de esta guía. La presentación, les aviso, es larga, ¿sí? Es amplia. Probablemente yo no toque todos los temas, ¿para qué? Para poder concluir en tiempo, pero se las voy a compartir íntegra. Entonces yo me voy a enfocar en las partes más relevantes, ¿ok? Entonces, vamos pues a platicar sobre esta guía sobre los flujos financieros relacionados con la trata de personas, ¿no? Lo primero que tendríamos que entender aquí es el objeto de la guía, que es justamente lo que yo les platicaba. ¿Cómo le vas a hacer tú para poder detectar estas señales de alerta cuando tu socio, tu cliente, tu usuario pudiera estar relacionado o vinculado con este delito o en su caso ser víctima, ¿no? Y que tú logres evitar que esos recursos no entren a tu institución, no entren al flujo económico de la entidad a la cual perteneces. Un tema importante para poder entrar en materia, yo les pido a todos, si tienen chance, si no, háganlo después. Mete en Google algo tan sencillo para empezar a dimensionar. Mete en Google Capital Mundial de la Trata o Cuna de los Padrotes, etcétera, y te va a referenciar a México. Te va a referenciar al estado de Tlaxcala. Si tú metes Capital Mundial de la Trata de Personas, te va a mandar a México. Así de tremendo es el problema. México es un país de origen, de tránsito y de destino cuando hablamos de trata de personas, ¿sí? Al final del día, la problemática de nuestro país no es menor. ¿Dónde vamos a ver de manera más intensa los problemas de trata de personas? Grandes urbes, por supuesto, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, fronteras, de manera tremenda. Y ahorita vamos a platicar de otras problemáticas que hay en el país que fomentan este tema de la trata. Las zonas turísticas, principalmente las playas, hay un turismo sexual exclusivo que se da en estas zonas de playa, ¿no? Entonces, no es menor el problema que tenemos. Y déjenme les doy un poco más de datos del tema de la trata de personas. Todos sabemos que en México los delitos en general son poco denunciados. ¿Por qué? Porque también, vamos a ligarlo con nuestra Evaluación Nacional de Riesgos, la falta de certeza jurídica y la impunidad provocan que cuando una persona es víctima de algún delito, una persona, una empresa, quien sea, pues no quieras denunciar, porque existe esta sensación, este sentimiento, esta percepción de que si yo denuncio no pasa nada. Entonces, ¿para qué denuncio? ¿Para qué pierdo el tiempo? Y luego además súmale que nuestras autoridades cuando denunciamos, no todas, aquí no hay reglas escritas, pero muchas, pues nos tratan como si nosotros fuéramos el delincuente, ¿no? O sea, todavía se ponen a cuestionar si nosotros tuvimos la culpa por X razón, ¿sí? Con el tema de la trata de personas pasa un fenómeno de esta naturaleza, pero, ¿cómo lo explico? Un poco más fuerte. La trata de personas para la víctima tiene un componente de vergüenza. Es decir, si a mí me asaltan, pues no me da pena, me asaltaron y me quejo, ¿no? Roñoso delincuente y bla, 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 ¿no? Pero si yo soy víctima de trata, sea mujer, sea hombre, sea niño, existe un componente de vergüenza. Ningún hombre víctima de trata quiere reconocerlo, ninguna mujer víctima de trata quiere reconocerlo. Luego entonces, imagínate que además de esa parte de vergüenza de que fuiste explotado, ya entraremos en materia de qué, tienes que ir con las autoridades a denunciar para que además te revictimicen y te digan, no, pues cómo no le iba a pasar, mira qué hora andaba en la calle, mire con quién se junta, mire cómo andaba vestido, vestida. Y entonces dices, caray, pues no denuncio. Y entonces tenemos que la estadística de denuncia en trata de personas es de menos del 2% de las víctimas. ¿Cómo sabemos más o menos datos un poco más precisos cuando hablamos de trata de personas? Los datos los tenemos por las organizaciones civiles, las que ayudan a las víctimas de trata, ¿sí? Nos damos cuenta la cantidad brutal de personas víctimas de trata que reciben ayuda con organizaciones sin fines de lucro que no tienen nada que ver con la cantidad de denuncias que hay. Insisto, hay un componente de vergüenza importante. Entonces, las cifras que veamos,
es solo una pintadita de lo que realmente puede estar pasando cuando hablamos de estos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es la trata de personas? Recordarán ustedes cuando se preparaban para su examen de certificación que veíamos una convención, la Convención de Palermo, ¿se acuerdan? Contra la delincuencia organizada transnacional. Hay delitos que suceden y traspasan fronteras, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la venta de armas, el tráfico de armas, vaya. Palermo habla, entre otras cosas, de estos delitos que traspasan fronteras. Palermo establece un protocolo específico contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿sí? Entonces, esto nos da un poco de sentido hacia el resto de lo que vamos a platicar. Luego, entonces, ¿qué es la trata de personas? Justamente es la captación, es el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al engaño, a la fuerza, a formas de coacción, al rapto, al fraude, a aprovecharnos de una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Recibir pagos, concesiones, ¿sí? ¿Cómo? Mediante la explotación de una persona o con fines de explotación de una persona. ¿Qué tipo de explotación? Pues la explotación es prostitución, otras formas de explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre, formas análogas a la esclavitud, por ejemplo, la mendicidad, ¿sí? Ya platicaremos un poquito más de eso. La servidumbre y la extracción de órganos, tema importante. La extracción de órganos, quiero que aquí tomen una nota que después voy a comentar un poco más amplia más adelante. Ustedes recordarán, lo habrán visto en otras sesiones o a lo mejor en alguna sesión donde hayamos compartido. Cuando hablamos de las formas de financiamiento del Estado Islámico, nos damos cuenta que tienen la venta de petróleo en el mercado negro, tienen la venta de arte, por ejemplo, en la Deep Web, arte que es robada, por supuesto, tienen el tema de la esclavitud de mujeres y explotación de las mismas de manera sexual. Y además, todas estas personas, tanto las mujeres que son explotadas sexualmente, como los rehenes que ellos tienen, los prisioneros, ¿verdad? Cuando ya no les sirven, pues todos los seres humanos adentro tenemos algo valiosísimo, ¿no? Los órganos. Y entonces, por ejemplo, la extracción de órganos que hace el Estado Islámico como una de sus fuentes de financiamiento viene a caer aquí como parte de lo que es trata de personas, ¿no? Pero ya lo platicaremos más adelante. Incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene resoluciones al respecto de justamente prevenir la trata de personas en zonas de conflicto armado, particularmente donde está el Estado Islámico, ¿no? Irak y otras zonas relacionadas, ¿no? Entonces, eso es la trata de personas. Vamos a comprender un poquito más el tema de la trata de personas. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Indígenas, por supuesto, personas que tienen ciertas discapacidades físicas o mentales. Este tipo de personas son explotadas pidiendo limosnas, con la mendicidad. ¿Cuántas veces no vemos en la calle a personas que tienen limitaciones físicas o mentales y que están pidiendo dinero? Ojo, es un tema bien complejo hablando de la moral, porque tú ves un niño en la calle pidiendo dinero, tú ves una persona discapacitada pidiendo dinero, que muchas veces, y es lastimoso y es triste lo que les voy a decir, pero justamente el tratante, eso hace explotar esa, vaya, esa emoción que te provoca ver a una persona con esas limitaciones y ves a la persona con la herida de fuera y ves a la persona que no puede caminar y demás, y pues obviamente el impulso es, pues déjame le ayudo, pobrecito, pobrecita, lo que sea. Esas personas difícilmente se van a quedar con ese dinero, difícilmente se van a quedar con esa ayuda. Son gente que están ahí porque alguien las puso para quitarles posteriormente el dinero, igual que los niños que tú ves pidiendo dinero, ¿sí? La mendicidad es una forma de explotación, ¿sí? Todo lo que hablemos de trata de personas es sumamente cruel. Todos los delitos, cuando hablamos de lavado de dinero, y siempre se los he dicho, no hay lavado de dinero sin sangre, no hay lavado de dinero sin historias terribles, pero cuando hablamos, por ejemplo, de delitos como la trata de personas, realmente es brutal lo que sucede, ¿no? Porque al final del día, tu producto, bueno, el producto del crimen organizado, del tratante, son personas, son seres humanos, ¿no? ¿Quiénes más son grupos vulnerables? Los solicitantes de asilo, los migrantes. Ustedes han visto
la cantidad de migrantes que han llegado a México, se los platico yo que estoy en frontera, en Ciudad Juárez, no tienen idea la cantidad de haitianos, venezolanos, cubanos, etcétera, que tenemos en el país. Y no sé si vieron ayer una nota interesante y preocupante que van a empezar a deportar a México 30,000 migrantes al mes. Ya está la orden, 30,000 migrantes al mes que nos van a aventar a México. ¿Qué significa eso? Ahí te va, nada más como dato rápido. Son gente cuyo estatus legal en nuestro país claramente no es el correcto. Gente que va a tener hambre, gente que tiene familia, gente que tiene que comer, gente que tiene que tener dónde vivir. ¿Cómo trabajas si no tienes papeles? Aquí, en Ciudad Juárez, hay excelentes opciones, ¿eh? Perdónenme que lo diga de una manera sarcástica, pero tenemos crimen organizado. ¿Dónde ves trabajando ahorita a los haitianos, a muchos venezolanos, a muchos cubanos, salvadoreños? Los ves con el crimen organizado, los ves vendiendo droga, los ves de halcones. A las mujeres las ves en temas de trata, en prostitución. Migrantes y solicitantes de asilo son grupos vulnerables, desplazados. Las comunidades o los grupos LGBTQ, todos ellos son vulnerables. Trabajadores del sector informal abusan, pueden explotarlos. Acuérdense que también está la parte de la explotación laboral, ¿sí? Menores en territorios controlados por bandas, crimen organizado. En las zonas serranas del estado de Jalisco, del estado de Sinaloa, del estado de Chihuahua, les hablo de lo que conozco, muchos miembros del crimen organizado secuestran a jóvenes, secuestran a niños y los suman a las bandas. Y trabajas, y matas, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que vemos como grupos vulnerables, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? Hay muchas maneras. El secuestro es una de las que ha cobrado relevancia, pero por ejemplo, falsas promesas de empleo, relaciones románticas engañosas, extorsiones, por supuesto, yo te amenazo a que te quedes aquí haciendo algo que tú no quieres, si no me voy contra tu familia, ¿sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los principales captadores de víctimas de trata? La propia familia. O sea, es indignante, pero es la propia familia. Parejas íntimas, farsas relacionadas con empleo, ¿sí? Y conocidos en redes sociales. Todo esto es la forma en la que se gesta el delito. Ahora entonces, solo voy a tocar una tipología y de manera muy rápida porque el tiempo no nos da para tanto. Me interesa que lleguemos a la parte de las señales de alerta. Pero, por ejemplo, déjenme toco esta, que es una de las tipologías más recientes de la UIF, la tipología sobre la trata y el enocinio. Así como lo ves en las películas, así como lo has visto en series, de que el tratante de personas engancha a la víctima, la enamora, le baja la luna y las estrellas. Perdónenme que me refiera al tratante en muchas ocasiones como si fuera hombre. La estadística dice que los principales tratantes son hombres, no son los únicos, pero entonces puede ser el tratante o la tratante. Enganchan a la víctima. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, captan a la víctima por redes sociales. Déjenme les digo una cosa. Hay mucha ingeniería social detrás del tema del delito de la trata de personas, igual que como lo hay, por ejemplo, en la ciberdelincuencia. Él o la tratante, una vez que engancha a la víctima, empieza a establecer una relación de amistad, empieza a establecer una relación amorosa, donde yo te empiezo a enamorar, te empiezo a decir que sí, que yo te amo, que yo te voy a apoyar, que yo te ayudo, que cuando quieras te vengas conmigo. Empieza toda esta dinámica. Ojo, pasan entre 2 y 3 meses en promedio hasta que la víctima dice, ok, me voy contigo, ¿no? Pero mientras, fíjate lo feo de esto, mientras la víctima, que generalmente va a tener una edad menor, ciertas vulnerabilidades que ya platicábamos, pues bueno, la víctima ya le está contando al o la tratante cantidades de información de su familia. ¿Dónde trabaja papá y mamá? ¿Dónde trabajan hermanos? Si tienes hijos, ¿quiénes son tus hijos? ¿Qué hacen? Etcétera. El tratante o la tratante lo estás llenando, dotando de información para que te pueda extorsionar después, para que no te deje ir porque ya sabe dónde está papá y mamá, tus hijos, tus hermanos, etcétera, y te va a decir, ah, tú te vas, yo me voy contra ellos. Y peor aún, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces el tratante, ya que la víctima está con él o con ella,
viene una doble, viene una doble ventaja económica. Además de que la persona va a ser explotada, el tratante muchas veces lo que hace es pedirle a la persona que contacte a la familia. ¿Para qué? Para que la familia se calme, para que la familia no ponga una denuncia. Y entonces la víctima contacta a la familia generalmente a través de redes sociales y les dice: papá, mamá, familia, estoy bien, no me busques, yo voy a volver. Pasa el tiempo y la víctima vuelve a contactar a la familia. Le dice: ¿sabes qué? No me está yendo tan bien, necesito dinero. Y entonces la familia, obviamente, buscando que su familiar esté bien, empieza a mandar dinero. Bad news, el dinero no es para la víctima, el dinero no es para tu familiar, el dinero va también para el tratante. Y ahorita lo veremos en algunas señales de alerta transaccionales y demás. El tratante, ¿qué hace? Explota a la víctima, controla sus cuentas bancarias y se llena de dinero por todos lados. Entonces, cuando hablamos de este delito, insisto, es un tema sumamente cruel, ¿no? Entonces, en esta tipología, que la pueden consultar en la web o con mucho gusto se las mando, justamente viene toda la parte del enganche. Cuando se trata de captar a la víctima, cuando se trata de engañar a la persona y lograr, ¿verdad?, que la persona se vaya con ellos. Y luego viene entonces este proceso donde la persona empieza a ser explotada y vemos que se manejan cuentas bancarias, vemos que se utilizan ciertas empresas fachada, que ahorita lo platicaremos más a detalle, y viene el hecho de las señales conductuales, ¿no? O transaccionales y demás, cuando se utilizan mismos números de teléfono, mismos domicilios, mismos datos de identificación. Déjenme les cuento aquí otro tema que también es compatible con el tema del tráfico de migrantes. Generalmente, las víctimas de trata, así como las personas víctimas de los traficantes de migrantes, cuando son captadas, generalmente las ponen en un mismo lugar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto noticias de que en un departamento de la Ciudad de México, en un edificio, había 15, 30 víctimas de trata, ¿no? Mujeres y niños, o a lo mejor explotados. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en las fronteras. Se ven casas donde tienen a cantidades de migrantes hacinados ahí esperando que los crucen, ¿no? ¿Qué hace el tratante? ¿Qué hace el traficante de migrantes? Como necesita además manejar las cuentas bancarias de estos terceros, de estas personas que son víctimas, tienen los mismos domicilios, tienen los mismos números de teléfono. Les voy platicando un poco de señales de alerta. Y esto, por ejemplo, lo puede ver un banco, ¿no? A ver, tengo una casa, un domicilio, en común de varios cuentavientes, por ejemplo, ¿no? Este domicilio se encuentra en una frontera, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, qué sé yo, ¿no? Me doy cuenta que tengo a lo mejor 15, 20, no sé, X cuentas bancarias con ese mismo domicilio. Señal de alerta. Siguiente señal de alerta. Todas las personas que tienen sus cuentas bancarias reciben depósitos en efectivo que inmediatamente son retirados. Siguiente señal de alerta. Todas estas personas que viven en el mismo lugar, aparentemente, no son familia, no son amigos, tienen lugares de origen completamente diferentes. Una señal clara de alerta, una señal clara de que algo está pasando, por ejemplo, tráfico de migrantes. Mujeres y niños, por ejemplo, oye, tengo un número importante de cuentas bancarias con un mismo domicilio, todas de mujeres de determinada edad, ¿no? Hay rangos de alerta, ¿no? Con las edades. Y además, no hay una relación de parentesco entre ellas. Señal de alerta de trata de personas, ¿sí? Entonces, son algunas de las señales que podemos ir identificando cuando hablamos de este fenómeno, ¿no? La parte de pornografía infantil a través de Facebook y otras redes sociales. Uno de los problemas que detonó y viene, por ejemplo, también en la Evaluación Nacional de Riesgos, esta pandemia de COVID-19 que todos vivimos, y no hablo de la parte de salud, sino hablo de la parte de los delitos, detonó la ciberdelincuencia, ya lo sabemos, y entonces la trata, la explotación, la pornografía a través de Internet se detonó de manera brutal.
¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Otro de los señales de alerta o de las tipologías que se destacan o que nos conviene conocer es justamente esto. Los montos que se reciben en cuentas bancarias, los montos que se operan generalmente son chiquitos, porque se comercializan, por ejemplo, fotografías de menores o fotografías de mujeres y demás. Entonces, el costo por la venta, por así decirlo, de esta fotografía o por el acceso a esta fotografía, el costo no es grande, pero el volumen es mucho, ¿no? Son muchas pequeñas transacciones viniendo desde diferentes puntos hacia una persona y entonces empieza a llamar la atención, ¿no? Esto vale la pena para poderlo leer y tener como más contexto. Vamos rápido y solo platicaré de manera enunciativa algunos de los instrumentos internacionales porque me interesa ir a la parte de las señales de alerta. Ya platicábamos de Palermo y les decía yo justamente que Palermo, la Convención de Palermo, tiene un protocolo específico, ¿no? Para prevenir, reprimir y erradicar, en su caso, la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Y obviamente se aborda la parte de estos delitos como delitos previos al lavado de dinero, que es la parte que a lo mejor a nosotros nos puede interesar. Ahora, la parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, yo les comentaba que aborda el tema de los grupos terroristas. ¿Qué pasa en estas zonas de conflicto armado? ¿Qué pasa en estas zonas donde el Estado Islámico tiene sometidas las regiones? Pues bueno, se tiene particular atención a las víctimas de explotación sexual. Se dice que por cada hombre que hay en el Estado Islámico hay 7 esclavas sexuales, ¿sí? Adicional a lo que yo les platicaba, ¿no? El Estado Islámico, tanto a las mujeres como a los hombres que tiene como rehenes, como esclavos, prisioneros, cuando ya no los necesita, pues ¿qué hace? Les extrae los órganos y los comercializa en el mercado negro. Es parte de sus fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces imagínate, siempre digo, Dios no lo quiera, tantos ejemplos que doy, ocupo un órgano, ¿sí? Lo busco, por supuesto, en el mercado negro, ¿verdad? No es como que puedo ir a comprar un órgano a una tienda, lo busco en el mercado negro, lo adquiero, indirectamente puedo llegar a estar financiando, además el terrorismo, ¿no? Porque si ese órgano fue extraído por un grupo como lo es el Estado Islámico, pues por supuesto que ahí hay temas de financiamiento al terrorismo, tráfico de órganos, trata de personas, en fin, cantidades de delitos. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite resoluciones al respecto y es muy enfático en que se tienen que reunir pruebas. Cosa que, insisto, se vuelve compleja la parte de reunir pruebas por lo que les platicaba. Además, tenemos muy poca denuncia al respecto, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas también nos habla justamente de que se tiene que fortalecer la cooperación internacional entre los países, porque este es un delito que traspasa fronteras, ¿sí? Cuando hablamos de trata de personas, por ejemplo, se captan en México las víctimas y se mandan al resto del mundo, o al revés, ¿no? Del mundo vienen a México, ¿no? Ya lo platicaremos un poquito más a detalle, ¿no? Y se instaura el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto únicamente con fines estadísticos. ¿Qué parte o qué cosa nos dice Gafi que nos funciona obviamente en temas de trata? Punto número 1, analicemos el riesgo que tenemos de trata de personas en nuestro país. ¿En qué zonas? ¿Tú dónde operas? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué mercado atiendes? Hagamos una evaluación de los riesgos a los que estamos expuestos cuando hablamos en materia de trata. Se aborda la parte de la cooperación internacional, por supuesto, ¿sí? Al final del día, estos delitos se tienen que atender con varias autoridades que estén cooperando entre sí con una comunicación abierta. Para ti, otra vez, entidades financieras o no financieras, ¿verdad? Te interesa conocer quién es tu cliente, quién es tu socio, quién es tu usuario. ¿Existe algún riesgo asociado a tu cliente, socio y usuario? La parte de las nuevas tecnologías. Por mencionar un tema, ¿no? Muchos de los delitos sexuales, de la explotación de personas, sobre todo a través de Internet y demás, pues se realiza con criptos, ¿sí? Se paga a través de wallets donde se almacenan criptomonedas. Entonces, por eso la parte de las nuevas tecnologías también nos interesa. La parte medular para tu sistema, para que tú puedas detectar esas señales de alerta, tienes parámetros específicos de operaciones sospechosas relacionadas con la trata de personas. En caso de que no, pues, y si estamos en una zona
de riesgo o nuestros clientes pudieran estar relacionados, pues nos interesa este punto, ¿no? La parte de retroalimentación y guías, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, abordar una guía que nos habla de este delito de los flujos financieros, pues es parte importante, ¿no? Entonces tenemos varias recomendaciones que hablan de este tema. Vamos entrando un poquito más al tema de cifras y me voy a enfocar, por ejemplo, en las cifras de abajo, ¿no? Donde hablamos de cómo se distribuye la explotación, ¿verdad? Cuando hablamos de trata entre mujeres y hombres. Esto nos ayuda para tener indicadores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres y los niños son principalmente explotados con un carácter sexual, ¿sí? Con temas de prostitución. ¿También se da la explotación laboral? Sí, claro, en menor medida. Otras formas de explotación como la mendicidad, extracción de órganos, sí, por supuesto, pero en menor medida. Los hombres, por ejemplo, son víctimas de explotación laboral, ¿sí? En mayor medida. También se da la sexual, también se da la mendicidad, también se da la extracción de órganos, sí, pero así es como funciona la estadística, ¿no? Entonces, para que lo vayamos dimensionando. ¿Qué más? Fíjense, se dice que la trata de personas es uno de los grandes generadores de recursos ilegales. Uno de los más, yo creo que si habláramos del top, no sé, 3, o quisiéramos hablar de los delitos predicados o previos que más ganancias ilegales, ilícitas generan, hablaríamos, por supuesto, del narcotráfico, hablaríamos de la evasión fiscal y luego viene este tipo de delitos. Por ejemplo, la trata de personas es de los que más ganancias ilegales generan. Y fíjense que aquí viene una parte interesante que cuando lo analizamos, por ejemplo, los costos que tiene enganchar a una persona, pues realmente, ¿qué tanto te puede costar? Inviertes un poco de tiempo, el tratante, ¿no? Para tener a la persona capturada, pues ¿qué tanto le inviertes en alimentación? Y 2 que 3 ropas que les compras, pero realmente la inversión es mínima. Y piensa cuántas veces una persona puede ser explotada. Olvídate de al mes, olvídate de la semana, al día. Una víctima de trata es explotada una y otra vez. Y las veces que se pueda, en un día, multiplícalo por semanas, multiplícalo por meses, multiplícalo por año y te das cuenta que la ganancia que obtienen por la explotación de las personas es brutal, ¿sí? Entonces, digo, es un tema importante conocer justamente que es uno de los grandes generadores de recursos ilegales, ¿no? Estados Unidos, fíjense, tiene un reporte donde nos habla del tráfico de personas particularmente. En este reporte aborda ciertos estándares mínimos que se requieren para combatir la trata de personas y el tráfico de personas en general, ¿no? Y nos dice que un país nivel 1, por ejemplo, es un país que cumple con todos los estándares mínimos que se tienen en materia de tráfico de personas. Un país nivel 2, por ejemplo, es un país que no cumple con todos estos estándares, pero bueno, que le echa ganas, ¿no? Que lo intenta. Eso suena como a México, ¿no? Y un país nivel 3 es un país que ni lo intenta, ni cumple con los estándares, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de países donde los derechos humanos, particularmente de minorías y demás, pues son aplastados, ¿no? Digo, como ejemplo y tomando un poco lo que veíamos ahora en el Mundial de Qatar, pues claramente ahí vemos que los derechos humanos de las mujeres, pues digo, no sé si existen realmente, ¿no? Con esas condiciones de vida. Lo vemos mucho en países de África, Medio Oriente y demás. Y entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, países de nivel 3, ¿no? Efectivamente, México es un país nivel 2, ¿no? Vamos entrando en materia. Si hablamos de la Evaluación Nacional de Riesgos, que es la parte a lo mejor con la que más familiarizados estamos todos, justamente cuando hablamos de el riesgo de lavado de dinero, se aborda dentro de lo que les platicaba yo como el tema del crimen organizado. Generalmente el crimen organizado que a lo mejor se dedica a temas de narcotráfico, que además que a lo mejor se dedica a temas de, no sé, secuestros y demás, tienen como actividades secundarias, por así decirlo, también el tema de la trata de personas, ¿no? Entonces, son delitos que se dan paralelos a otro tipo
de actos delictivos, ¿no? Y entonces en esta evaluación nacional de riesgo se aborda la parte del crimen organizado, los recursos que generan y demás, ¿no? En México tenemos leyes al respecto, claro, está la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas. Aquí está un tema importante, que es lo que yo les decía. Tenemos una ley, sí, pero la tasa de denuncia de este tipo de delitos es bajísima. ¿Por qué? Por este componente de vergüenza. Este mapa, que lo van a poder consultar ustedes posteriormente con calma, nos habla de, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, ¿de dónde vienen las víctimas? ¿Sí? ¿De dónde vienen las víctimas que llegan a ser explotadas en el estado de Chihuahua? Particularmente, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Chihuahua capital y demás, ¿no? Nos explica tanto el origen como el destino, como el tránsito, ¿no? Hacia dónde va. Es un mapa únicamente ilustrativo que para fines de detectar señales de alerta cuando hablamos de ubicaciones geográficas, jurisdicciones, pues nos funciona bastante bien, ¿sí? Esto lo hablo para ustedes que puedan parametrizar sus sistemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de víctimas que no son nacionales, cuando hablamos del tema de la trata de personas con migrantes, quiero que piensen en todas estas caravanas migrantes que han llegado a últimas fechas. No es un fenómeno nuevo. México siempre ha sido un país de paso para llegar a Estados Unidos. Y en el camino de todos estos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, pues se les van a atravesar justamente este tipo de obstáculos, el crimen organizado, el que no logren cruzar a Estados Unidos, el que se tengan que quedar aquí y el buscar la forma de sobrevivir aquí. Y entonces nos encontramos que las personas que son explotadas como tema de trata de personas y que son migrantes provienen principalmente de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Cuba, de Brasil, entre algunos otros países ya de carácter europeo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto? Digo, aquí en frontera lo veo con toda la gente que viene de América del Sur y demás, Centroamérica, pero por ejemplo, en la Ciudad de México se ve mucho, ¿cuántas personas no vemos en los bares de la Ciudad de México, en antros, que son de Rusia, que son de ciertas regiones de Europa y demás, que no tienen un carácter o no tienen una legal estancia dentro de nuestro país, y esas personas generalmente son explotadas laboralmente, se les paga menos de lo que se le paga, por supuesto, a un nacional. Viene la parte de la explotación sexual, principalmente a mujeres y en algunos casos a hombres, pero a lo que voy es, lo podemos ver por regiones, cómo se ubican estas poblaciones migrantes que son explotadas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos indicadores de riesgo, ahora sí, que es la parte hacia donde yo quería llegar, porque es la parte que a ustedes les interesa para parametrizar sus sistemas. Cuando hablamos de indicadores de riesgo, punto número 1, acuérdense, no hay reglas escritas. Esto no es un problema matemático con una fórmula. No hay reglas escritas. Ningún indicador es exhaustivo. No porque veas uno, ahí hay trata, ¿no? Acuérdate que parte de tu función como área de cumplimiento es analizar la imagen completa y es analizar todas las señales que un usuario, que un cliente, que un socio te puede estar dando. Estas señales pueden ser transaccionales, conductuales o de identificación y conocimiento. Ojo, otro tema importante, estas guías, la guía sobre la trata de personas, la guía sobre temas de corrupción y demás, son para todo el sistema financiero. No pienses que vas a encontrar señales específicas para bancos, señales específicas para una SOFOM, señales específicas para una SOFIPO. No, estas señales son para el sistema financiero. Toma las que te sirvan, ¿sí? Toma lo que te aporte de acuerdo a tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, puntos importantes a comprender para poder entrar en materia. Luego entonces, ya cuando vamos comprendiendo cómo funciona el tema de la trata de personas, primer punto importante, clientes con un volumen alto de operaciones en efectivo. Se los he dicho en otras ocasiones. No es una regla, pero la mayoría de los delitos todavía se siguen gestando en efectivo. Insisto, no es una regla. Cuando hablamos de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de vida silvestre, trata de personas, pues la mayoría, sin que sea regla, se sigue gestando en efectivo.
¿sí? El dinero que recibe el criminal sigue siendo en efectivo. Difícilmente nos van a decir, ah, mira, transfiérame a mi cuenta, o ah, mira, te cobro con tarjeta de crédito. Claro, hay estrategias muy sofisticadas que las vamos a platicar y que sucede, pero a lo que voy es que finalmente se sigue manejando muchísimo efectivo. Fíjate, cae el dinero en las cuentas bancarias, ¿verdad? Cuando sí hay cuentas bancarias, por ejemplo, les decía yo que muchas veces las víctimas son obligadas a abrir cuentas bancarias, o en su caso puede ser que ya tengan cuentas bancarias. ¿Para qué? Para que las familias les manden dinero, pero además, perdónenme, voy a ir ligando temas, pero además, por ejemplo, muchos de los tratantes de personas, particularmente de mujeres, para que el cliente, por así decirlo, el cliente o la clienta, la que viene buscando un servicio sexual, etcétera, se sienta seguro y no piense que está con una persona víctima de trata, ¿qué se hace? Vuelvo al tema de que hay mucha ingeniería social en esto. ¿Qué pasa? El cliente le deposita directo a la persona que está contratando para un servicio y entonces dice, ah, no, pues yo le estoy pagando directo a Alondra, claramente Alondra no está siendo explotada, el dinero es para ella. Malas noticias. O sea, el dinero cae a la cuenta de Alondra, pero las cuentas de Alondra las controla el tratante o la tratante. Y entonces, poca permanencia de los recursos en cuentas. Cae el dinero en las cuentas bancarias e inmediatamente las vacían, porque el tratante usa esa cuenta solamente como un mecanismo de recepción, no para que el dinero se quede ahí. ¿Sí me explicó? Y entonces, señal de alerta, la poca permanencia, son cuentas flotantes, cuentas que se utilizan para recibir recursos y se vacían inmediatamente. Lo mismo sucede también con el tráfico de migrantes, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué onda con los pagos por transporte sin relaciones aparentes? Cuando hablamos del tema de la trata de personas, se contratan muchos servicios de transporte, se contratan muchos servicios de hotelería, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ves a una persona, ves a una empresa que sin necesidad, sin que esté relacionado con su giro del negocio, contrata muchos servicios de transporte, pues es para trasladar a las víctimas en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces vemos la utilización de estos servicios con una misma tarjeta de crédito y demás, ¿no? Los tratantes, cuando trasladan muchas veces también a las víctimas, pues dices, la capté aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pero la víctima no la voy a explotar aquí, la voy a explotar en Ciudad Juárez, la voy a explotar allá en Guadalajara. Pues el traslado, toda esta contratación de servicios de transporte para trasladar a las víctimas, obviamente cuesta. Y entonces, cuando ves gastos importantes en servicios de transporte, empiezan a ser como señales de alerta, ¿no? Clientes que reciben, por ejemplo, muchas transferencias, ¿no? Y entonces esas transferencias vienen de diferentes zonas que aparentemente no guardan relación con el giro, con el negocio al que se dedica tu cliente, tu socio, tu usuario. Señales de alerta. Los gastos en centros de transporte, que van muy de la mano con lo que les estaba platicando. Gastos incompatibles, o sea, gastos que no hacen sentido. Por ejemplo, artículos de uso personal, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la actividad empresarial. La parte de servicios de belleza. ¿Qué pasa si tú te das cuenta que tienes usuarios, clientes, socios que son hombres y que gastan una cantidad dramática de dinero en spas, en salas de masaje, en salones de belleza? Pues no hace sentido. O sea, no es que esté prohibido, pero generalmente quien gasta en salas de belleza, en spas y demás, pues son las mujeres. Debería de ser una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Oye, pagos con tarjetas de crédito en horarios inusuales, sobre todo en negocios que, por ejemplo, no sé, imagínate que un salón de belleza esté recibiendo pagos, por ejemplo, por un servicio que a lo mejor es, no sé, tintes de cabello, lo que sea, pero lo está recibiendo a las 10, 11, 12 de la noche. Y dices, bueno, pues no hace sentido con el negocio, ¿sí? Y entonces te das cuenta que puede haber una señal de alerta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estas sí las van a detectar quienes emiten tarjetas de crédito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Mujeres jóvenes que reciben efectivo o transferencias que no hacen sentido por montos elevados sin justificación aparente, lo que yo te decía, ¿sí? Utilizan sus cuentas bancarias como para dar cierta certeza, etcétera, ¿no? Pagos a empresas de logística, ya les decía yo, cuando se trata de movilizar a las personas víctimas de trata, se utilizan mucho empresas de logísticas, de transporte, ¿no? Agencias de viaje, ¿sí? Yo les decía que en zonas de turismo de playa,
hay un turismo sexual exclusivo. Hay gente que viene del extranjero buscando víctimas de trata a nuestro país, principalmente en zonas de playa, ¿no? Oye, resulta que tu cliente es el ganadero, el agricultor del año o el más poderoso de la zona y no dispersa nómina. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay una señal clara de alerta, ¿no? Oye, transacciones a diversas jurisdicciones y si esas jurisdicciones están relacionadas o existe un riesgo importante de trata de personas, pues bueno, son señales claras de alerta. ¿Sí? Depósitos por montos elevados en efectivo, ya platicábamos la parte del efectivo que se vuelve interesante porque es una de las formas en las que se gestan los delitos, pero bueno, se pueden hacer para simular dispersiones de nómina, beneficiarios pueden estar relacionados con altas incidencias en trata de personas, ubicación geográfica y demás, ¿no? Son algunos de los riesgos transaccionales. Conductualmente, ¿qué se ve? Aquí tiene que ver mucho tu sector, a qué te dedicas, ¿sí? ¿Tienes ventanillas? ¿Tienes oficinas de atención al público? Probablemente puedes ver eso, ¿no? Por ejemplo, señales claras de alerta. Yo voy a adquirir un producto o servicio financiero y voy acompañada por algún tercero o tercera persona. Ese tercero o tercera persona solo me está vigilando. No es mi familia, no es mi amigo. Solamente está vigilando que yo haga X cosa. Por ejemplo, adquirir un producto o servicio financiero, abrir una cuenta bancaria, ir a una ventanilla y retirar dinero, por ejemplo, ¿no? Y la persona solamente me está vigilando, por ejemplo. Clientes, aquí hablamos, por ejemplo, de cuando tu cliente, tu socio, tu usuario puede ser la víctima, ¿eh? Clientes con señales aparentes de violencia física. Paréntesis cultural en esto. ¿Cómo han mutado también los secuestros? Resulta ahora que cuando un secuestrador secuestra a una persona, ¿sí? De alto perfil, a lo mejor el empresario, la empresaria, ¿qué pasa? Ya no necesito contactar a su familia. Secuestro a la persona. Hay de dos. O pido que me haga las transferencias desde sus cuentas bancarias y automáticamente yo cobro el secuestro, ¿sí? O hago que la víctima, la persona que está capturada, vaya a los bancos, ¿sí? Cobre, retire dinero de sus cuentas bancarias y se lo entregue inmediatamente al secuestrador, ¿sí? Esto lo hemos visto ya en cámaras de seguridad, por ejemplo, de algunas instituciones financieras donde se ve que la persona va coaccionada, va presionada y justamente son señales conductuales, ¿no? Ves que la persona va acompañada, ¿sí? Ya ves que en los bancos, por ejemplo, se utiliza mucho oye, no te acerques, tú no puedes estar en ventanilla más que el cliente, ¿no? Pero hay alguien que lo está vigilando, varias personas, ¿no? Y entonces, cuando la persona retira su dinero, sale, las cámaras de seguridad han visto como fuera de la sucursal, le quitan el dinero a la persona, la someten otra vez, la meten a vehículos y demás y se la llevan. Entonces, esto aplica, estas señales conductuales aplica para, obviamente, temas de trata de personas, temas de tráfico de migrantes y también temas, por ejemplo, como el secuestro, ¿sí? Entonces, clientes con señales claras de violencia física, señal clara de alerta de que, híjole, realmente esa persona está ahí por su voluntad, haciendo una transacción contigo, realmente quiere hacer eso, ¿no? Cuentas de estudiantes en el extranjero, ojo, cuyo tercero autorizado es la institución educativa o a lo mejor empresas en las que trabajan. ¿Qué significa eso? Imagínate que yo tengo una cuenta bancaria y que un tercero autorizado es la empresa para la cual yo trabajo, o sea, por ejemplo, Grant Thornton. Significa que en el momento que quiera, la empresa me puede vaciar mis cuentas bancarias. Señal clara de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un tercero autorizado, que es tu empleador o la institución educativa en la cual estudias, pues puede ser que yo esté ahí siendo víctima de trabajos forzados, esclavitud, temas de esclavitud laboral y demás, ¿no? Ya les decía yo, clientes cuyos terceros o beneficiarios no tienen ninguna relación aparente con ellos, señales clarísimas de alerta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los temas conductuales, vemos eso, vemos la parte de la coincidencia, que ya les daba yo el ejemplo, ¿no? En datos como números de teléfono, domicilios, correos electrónicos, ya les decía yo que cuando
las víctimas de trata están todas en un mismo domicilio y se abren cuentas bancarias para estas personas, pues todas van a compartir el mismo domicilio en la cuenta bancaria, o las personas víctimas de tráfico de migrantes comparten domicilios porque ahí los tienen hacinados absolutamente a todos, ¿no? Y entonces son señales de alerta, ¿sí? Señales que nos indican de por qué hay tanta mujer de ciertas edades en tal domicilio, ¿verdad? O porque hay tantos hombres, etcétera, sin relación entre ellos. Son señales claras de alerta cuando hablamos de estos temas. Hablando en temas de identificación, ¿qué nos debe de llamar la atención? Algún cliente, socio o usuario que previamente tenga una noticia que afecte su reputación, ¿sí? En la que haya sido vinculado con un tema de trata, clientes, socios, usuarios, que tú los tengas reportados ya previamente por alguna de las señales que hemos visto. Muchas veces nos pasa, díganme si no, y aplican en PLD y en la vida, que captas una y captas todas las demás, ¿no? O sea, cuando te cae, por decirlo así, te cae el 20 de algo y te cae el 20 de todo lo anterior, ¿no? Entonces dices, lo he estado reportando por esto, lo he estado reportando por aquello, y de repente llega algo que te confirma todo lo anterior y dices, claro, esto es lo que estaba pasando, hagan de cuenta. Clientes que previamente he reportado y entonces dices, ¿por qué lo he estado reportando? Hay que ver, como les digo, hay que ver la imagen completa. Te alejas un poco y ves la imagen completa y te das cuenta que hay señales claras de alerta, particularmente, por ejemplo, de la trata de personas. Negocios, ¿qué onda si tienes clientes o usuarios, socios, cuyos negocios o fuente de origen son spas, salones de belleza, salas de masaje? ¿Qué onda si además de esos salones de belleza, spas y demás, están en franjas fronterizas o están en zonas turísticas o están en grandes urbes donde la problemática de trata de personas es grande? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda si manejan volúmenes descomunales de efectivo? Empiezas a ver la imagen completa de todo esto y te das cuenta que puede haber señales claras de alerta, ¿sí? Y entonces, estas son algunas señales de identificación. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para mitigar estos riesgos? Primer punto, si yo no sé qué es la trata de personas, si yo no sé cómo funciona la trata de personas, si yo no sé cómo el criminal sostiene este negocio de la trata de personas, pues difícilmente voy a captar alguna señal de riesgo. Y entonces la capacitación se vuelve medular. Acuérdate que uno de los grandes mitigantes es la capacitación. Yo no puedo prevenir algo que no conozco. Yo no puedo darme cuenta si mi socio, mi cliente, mi usuario es víctima de trata o en su caso es un tratante, si no sé ni cómo funciona la trata. Entonces, paso número 1, hay que capacitarnos al respecto, ¿sí? Hay que entender cómo se gesta el delito. Hay que entender cómo opera el crimen organizado cuando hablamos de trata de personas. Hay que tener un protocolo de actuación. ¿Qué vas a hacer si te topas con una problemática de trata de personas en tu sucursal? Ahorita les voy a poner un ejemplo y con eso voy a cerrar justamente de la importancia de tener un protocolo de actuación, sobre todo si estás en una zona de riesgo cuando hablamos de trata de personas. ¿Qué controles adicionales tienes que tener? Yo creo que el primero que tenemos que hacer es analizar, ¿de acuerdo? Como parte de tu enfoque basado en riesgos, si las zonas geográficas donde operas, tus clientes, tus usuarios, tus transacciones, etcétera, tienen algún riesgo, alguna relación con este delito. Ese es como nuestro punto importante. Hacer alianzas para el intercambio de información sobre tipologías. Las tipologías nos enseñan lo que ya pasó y entonces nos funciona aprender un poco de los que ya vivieron esto, ¿no? Ya sea a través de la lectura de una tipología o a lo mejor platicando con negocios, empresas, personas que ya han pasado por esto. Si la problemática fuera brutal, pues quizá te conviene tener un comité de expertos, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que aquí en la franja fronteriza, los negocios, instituciones financieras, sujetos obligados como tú, tienen a lo mejor no un comité dentro de una empresa, pero dentro de las asociaciones, dentro de los grupos, tienen o abordan las problemáticas de la región por expertos. Por ejemplo, el tema de tráfico de inmigrantes, tráfico de armas, drogas y demás. ¿Por qué? Porque sí es mucho el problema y entonces tienes que tener a expertos que te orienten en la materia. Si tú estás en una situación donde estás muy expuesto, por ejemplo, al tema de trata, pues te conviene informarte al respecto y quizás unirte con más personas y formar un comité de expertos, ¿no? Les voy a contar un caso rápido y con esto estaríamos cerrando justamente de este segundo bullet de la capacitación.
y justamente viene de aquí, de la frontera. Ustedes saben que acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues es frontera con Estados Unidos y que tenemos mucha necesidad de negocios, sistema financiero, sujetos obligados como tú, que compren y vendan divisas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ir al Paso, Texas, necesito dólares y cuando regreso de allá, pues necesito cambiar los dólares que me sobraron, por hablarlo de manera muy burda, ¿no? Y también sabemos, por ejemplo, pues que las fronteras tienen sus detalles y Ciudad Juárez siempre tiene sus detalles. Les decía yo, paréntesis, les decía yo a mi equipo de trabajo, platicábamos y les decía yo no sé qué tan bueno o malo sea todo lo que pasa aquí en Ciudad Juárez, pero híjole, por ejemplos para poder compartir en cursos, en sesiones como esta, no falta. O sea, Ciudad Juárez aporta cantidades de ejemplos para poder abonar a nuestras capacitaciones. Entonces, bueno, volviendo al tema. Entonces, hay un montón de negocios de centros cambiarios, particularmente ubicados muy cerca de los cruces fronterizos. Bueno, esto que pasó es justamente en un cruce fronterizo que está en la zona centro de Ciudad Juárez y que cruza hacia la zona centro del Paso, Texas. A diferencia de otras fronteras, Ciudad Juárez y el Paso, Texas están pegados. O sea, no hay un espacio entre ellos más que un muro que el famoso muro este de la vergüenza, ¿no? Un río seco, porque no tenemos agua en el río Bravo, pero realmente es un espacio chiquitito, o sea, las ciudades están pegadas, ¿sí? Es la misma mancha urbana, ¿no? Y entonces, bueno, en esta parte, en este cruce fronterizo, hay muchos bares, hay muchos restaurantes, hay muchos negocios como, por así decirlo, turísticos, mercaditos, restaurancitos y demás, porque además, pues como es el cruce que da centro de Juárez con centro del Paso, Texas, ¿verdad? Lo que sucede es que mucha gente de Estados Unidos que cruza se queda por ahí, por la zona. Bueno, entonces, al haber muchos bares, antros y demás, problemas de trata de personas, pero por supuesto, ¿no? Entonces, este caso pasó en un centro cambiario donde llega una muchacha, una chica joven, a cambiar dólares. Llega la chica, llega con el cajero y empieza a sacarse dólares de por todos lados, ¿no? Porque pues obviamente era producto de su trabajo como bailarina en una de las barras de la zona, ¿no? Y entonces el cajero pues hace lo que siempre hace, ¿no? Pues tiene que desdoblar el dinero, carearlo, le llaman ellos, verificar que no sea falso y demás. Y entonces en esa labor, ¿verdad? Uno de los billetes tenía una leyenda, o sea, tenía escrito algo y venía el nombre de la muchacha, bueno, venía un nombre completo y decía, ayúdame, mi familia me debe estar buscando. Entonces, lo que hace el cajero cuando ve este billete, pues la voltea a ver, ¿no? Como, o sea, si eres tú, porque pues un billete puede venir rayado de hace 1000 años, ¿no? Entonces, la voltea a ver como para confirmar y la muchacha pues se asienta con la cabeza, o sea, de, sí, soy yo. Entonces, el cajero, imagínate, entra en una crisis de, ¿qué hago? Para esto, atrás de la chica, señales conductuales, perdón que regrese, señales conductuales, ¿verdad? Atrás de la muchacha estaban dos hombres como esperándola, ¿sí? Con cachuchas, gorras, varios teléfonos, uno de ellos aparentemente no queda muy claro por las grabaciones, pero aparentemente armado. La estaban esperando. Entonces, la muchacha también por eso no pudo hacer como mucho escándalo, ¿no? Más que asentar y decir, pues sí, soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cajero entra como en nervio, ¿no? De chino, o sea, ¿qué hago, no? No supo qué hacer, para no hacerles el cuento largo, cambió el dinero, le entrega el dinero a la chica, se fueron, y cuando llega su gerente, lo primero que hace el cajero es decirle, oiga, me pasó esto, ¿no? Y le cuenta, pasó esto, mire el billete, bla, 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 le cuenta todo, revisan cámaras y demás, y el gerente pues habla a la policía, ¿no? O sea, habla a la policía, da el nombre de la chica, cuenta lo sucedido, y bueno, resumen esta historia. La chica efectivamente tenía un reporte de desaparición en el estado de Tabasco, efectivamente estaba desaparecida para sus familiares. Se hizo una redada en la zona, la buscaron, ya no encontraron ni a la chica ni a las personas, a los dos hombres que la estaban acompañando. ¿Qué faltó ahí? Faltó un protocolo de actuación. ¿Qué pudo haber hecho el cajero? Es complicado, pero pudo haber dicho, ¿sabes qué? En este momento me van a hacer una arqueo sorpresa, no te puedo regresar tu dinero, o ¿sabes qué? No te completo el dinero aquí, déjame, voy a bóveda y te lo traigo, y se va atrás de la oficina y hablar por teléfono. Pudo haber hecho N cantidad de cosas para ganar tiempo, hablar a la policía, y no sé, quizá los agarraban en flagrancia, ¿no? Porque además es una zona donde hay mucha
vigilancia de policías, porque es un cruce fronterizo, es la zona centro, demás, entonces pues hay muchos policías generalmente cerca, ¿no? Entonces pudo haber hecho algo para ganar tiempo, pero no había un protocolo de actuación, no había una capacitación al respecto. Y entonces esto es parte importante de lo que se recomienda en esta guía para abordar, por ejemplo, estos delitos. Y pues bueno, con esto estaría cerrando yo nuestro webinar del día de hoy. Encantada de saludarlos, de iniciar el año con ustedes. Les deseo que tengan, bueno, antes que nada, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Por aquí veo que me comentan que sí les comparto la presentación. Claro que sí, se las voy a compartir, siempre las compartimos, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan excelente Día de Reyes, que coman rosca y que no les salga el muñequito. Y pues bueno, les estamos compartiendo en el chat también nuestros siguientes webinars para seguir platicando estos temas que al final del día obedecen a todo lo que tenemos que conocer como parte de nuestra formación, oficiales de cumplimiento, auditores o profesionales. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito día. Estoy abierta por si alguien tiene alguna pregunta, comentario, estoy abierta. Muchas gracias por sus comentarios, les agradezco mucho y pues nada, a la orden y que tengan bonito día.